No puedo creer que estoy de regreso en uno de mis países favoritos, uno de mis top 5 países más increíbles y épicos que he visitado y que recomiendo altamente a cualquier persona que decida salir a explorar el mundo. Estamos de regreso en Noruega, en una ciudad llamada Hemsedal, y es el lugar perfecto para esquiar porque es conocido como los Alpes de Escandinavia. Y qué mejor lugar para aprender a esquiar que Noruega, el lugar donde se inventó bueno, no sé si el esquí, pero el deporte de esquiar. Este viaje aquí va a ser muy especial porque me encanta Noruega y porque estamos haciéndolo con un local y un amigo que queremos muchísimo y su prometida, Martin y Ave, que son personas increíbles. Así que estoy segura de que voy a poder mostrarles cosas increíbles en esta serie de Noruega. Quédense muy atentos, pónganse un chaleco o una casaca porque va a ser frío y vámonos a explorar uno de los países más hermosos que hay en este mundo. In this trip, Dan is joining us as well, and he is enjoying already so much, starting with the outfits. I've never seen Daniel wearing a sweater. He looks so handsome. Never, really never. Never. First time. I've got a lot of them with almost a year of a relationship. God, those hot chocolates! This looks incredible. Skål! 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 Skål, 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 tack, tack, tack. It's a pleasure to have you here. Very excited. I mean, throughout this trip, we're going to see different parts of Norway. We're going to teach you how to ski, Kathy, which I am so excited for. And another thing, she's going to get to experience her first ever after ski. Oh my God. And it's also, it's our first time to do it together, yeah. After ski. It's one of the most funny things that exists, and can't wait for you to see it. Like Martin said, tomorrow we're gonna experience what is an after ski. It's the first time I'm gonna do that, so if you're interested in that, keep watching this video. We're gonna enjoy the view, have a hot chocolate here, and just spend the rest of the little daylight we have, and go to sleep. So I see you tomorrow when we ski. Okay, I forgot something. We actually have an amazing dinner tonight. It's something traditional. Yes, we're gonna have a Kleberstein. So it's a lot of different meats from the region here. Okay, I tried to say the name, but I fell. Kleberstein. 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 I gave up. I will show you. Vamos a la Hemsedal Center. Vamos. Acabamos de regresar a nuestra cabañita y nos estamos quedando en un lugar que se llama Skiers Lodge Hemsedal y está en el centro de la ciudad o el pueblito donde estamos. Les quiero dar un tour súper rápido porque es un lugar súper bonito, moderno, limpio, se siente súper bien y tenemos una vista linda de las montañas. Perdón por el desorden, pero somos 4 personas aquí y bueno, acá dejamos toda la ropa y las botas que usamos siempre. Perdón. Por aquí, perdón. Por aquí hay un baño. Oh. Ciao. La sala está aquí. And this became basically a workstation. A working station instead of a dining area. Dining room. It's both. Por aquí hay una cocina. Esto también es una sala. Y por aquí están las montañas, pero en este momento no se ven. Voy a tratar de mostrarles mañana temprano. Y luego estas son las habitaciones. Nuevamente, perdón por el desorden. Y luego esta es Marty's y Aves room. Y por aquí finalmente tenemos el baño, que no les mostré al principio. Es súper bonito. La ducha, un espejo y el inodoro. Vamos ahora a trabajar un poco en las computadoras, pasar archivos, tenemos muchas cosas que hacer, responder emails, bla bla bla. Y de ahí tenemos una cena deliciosa, así que voy a descansar un poco, dejar que el chocolate caliente y el postre que comimos haga digestión y nos vemos en la cena. Estamos en el Hemsedal Café y exactamente aquí es donde ocurrió el primer
after ski de la historia. Aquí es donde se originó, en estas, no sé si en estas paredes, pero exactamente aquí. Y después eso se volvió algo muy común, algo muy popular para poder hacer después de esquiar. Así que eso es lo que vamos a experimentar mañana. Y ahora vamos a disfrutar una comida deliciosa, tenemos un poco de vino y así vamos a terminar nuestro día. La experiencia culinaria que tenemos esta noche es cocinarnos a nosotros mismos en estas piedras calientes. Están hirviendo, están con humo saliendo de ellas y encima estamos poniendo la carne. Aparte tenemos ensalada, tenemos papas y tenemos como otro tipo de ensalada, no estoy segura qué es, pero se ve delicioso. Y algo muy interesante es que cuando nos están explicando sobre todos los platos que hay aquí, absolutamente todos los ingredientes vienen de áreas que están por acá, de las montañas que nos están rodeando, de ranchos que están a distancia caminable desde aquí, así que es una comida muy local, se siente muy casera y muy fresca. Hemos estado aquí conversando sobre esquí, trabajando un poco. Martin ya revisó toda mi ropa y dice que está muy bien elegida y ahora nos va a dar una lección muy rapidita de cómo es la postura. Así que nos hemos puesto nuestros goggles, nuestros lentes y vamos a empezar a practicar. Butt out. Okay. And then let's go. Right, left. Pizza. Pizza, 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 pizza. Fries. Fries, fries. Fast. Pizza. And fast down the hill. Fast down the hill. Very good. Yeah. And slide to the left. Very good. Muy bien. Muy bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Buenos días. Me veo fatal. Me voy a cambiar. Good morning, amigos. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm Well rested. yeah. Y el momento ha llegado, estamos subiéndonos al auto para ir a esquiar, estamos listos, esto es oficial. Ya le quité las etiquetas a esto. Esto va a estar increíble y nos vamos a subir a este auto que, muy importante, me olvidé de decirlo, lo hemos rentado. Y esto de aquí es esencial, no vas a tener un auto para rentar. Te va a hacer la vida más práctica, más simple, vas a poder llegar a muchos destinos y les voy a dejar el nombre del lugar donde rentamos aquí. Algo que Martin nos está explicando es que estas botas que me acabo de poner están frías y muy duras, entonces la idea es que pongas tu pie, dejes que el zapato se caliente un poquito para que tu pie se pueda acomodar más y una vez que ya pasaron como 5 minutos y todo está calentito y en su sitio, recién los cierras para que puedan estar lo más cómodos posibles. Así que estoy en el proceso de calentar mis pies. Guys, these skis were carefully chosen for me because they're pink and they're the right size for me. Peruvian and Filipino on ice. Yeah. Look at Daniel, he's killing it already. Nada problema, señor. Estoy muy bien. Very good. Not bad. I'm so nervous. I have a post-traumatic experience. Yeah. Someone took me to Switzerland, took me to the top of a mountain without teaching me anything, and he's like, just jump, just go. And I cried and I had to pretend I was injured, so they take me down in the snowmobile. So that's my only experience skiing, but I have an amazing instructor here. Yes, yes. So hopefully he's gonna take all that trauma away and make me an amazing skier. I guess there's a lot of people are wondering, you know, when you start skiing, you don't start from up there. That's advanced. You start down here. Got the first time skiing in Norway. Let's go! Good. And now try to move. Okay, not that bad. Sliding backwards. Oh my God. Right, it is kind of difficult, but use the poles. Good. Oh, there you go. This is a big moment. I'm a proud part of this big moment for Kathy. Sliding backwards. Yeah. It's not very easy. Oh my gosh. And fries and pizza.
What do you I'm feel? so tired. Yeah, I'm sweating. You're right? Yeah. So now you understand like how it's a sport and it actually requires a lot of... I guess like if you're going downhill all the time, it should be fine. Right. But we're going up and down, a tiny, tiny, tiny Yes. hill. I'm dead already. Okay guys, we are at the top waiting for Katty take her first trip in the lift. It is obviously not easy. It is very, very hard. Don't release yet, don't release yet. And 3, 2, 1, release. Perfect, and slide out of the way. Perfect, yes, Katty! I can't believe it. It's scary. You did it. Dad, you did it. Okay, so now we're gonna practice going down. This is what it feels like when you're on the top. Ya terminamos de esquiar y a pesar de que tuve un comienzo un poco desastroso, me siento más en control, estoy cada vez subiendo un poquito más la colina y tirándome sola. Estoy aprendiendo, hay progreso y hay esperanzas de que pueda esquiar más adelante. Y ahora estamos comiendo, recargando energías, estoy cansadísima, así que vamos a comer un poquito y después vamos a ir a esquiar un poquito más y de ahí vamos a ir a otro lado que es un poco más fácil para nosotras. Y de ahí... And after that, we'll do the after ski. After ski. Are you proud of me? I'm having so much fun. You did very well, Katty. I'm excited for you to go back. Yeah. It was very good. After practicing for maybe 4 hours, this is the first time I'm skiing. I was able to manage my turn, so I'm gonna show you. Hopefully it will go well. How was it? It was amazing, it feels really good. I'm exhausted. Vaya que este ha sido un día demasiado interesante para mí, definitivamente algo nuevo que nunca había hecho antes y estoy muy adolorida porque he usado músculos que nunca en mi vida había usado, pero estoy segura que con lo divertido que va a estar el after ski se me va a quitar el dolor. Es a donde acabamos de llegar y les voy a mostrar cómo se ve. Buenos días. Buenos días, chicos. Hungover Katty Escobar. Estuvo muy divertido, pero ¿saben qué? Es una muy buena idea comenzar la fiesta a las 3 de la tarde y terminarla a las 9 de la noche, porque hoy es temprano, ya estoy fresca, bañada, aún no me he arreglado, pero con energías para poder continuar este viaje. Hoy es nuestro último día aquí y tenemos un par de paradas antes de nuestro siguiente destino, nuestro siguiente video. Así que vamos a almorzar, a recuperar esas energías, a empacar y nos vemos camino a Flom. Daniel Whittingham, are you ready? I'm always ready. Okay, good, I like that. Ya estamos en el auto camino a nuestro siguiente destino y nunca me había sentido tan sola en un viaje. No sé por qué las cosas no entraron como al principio y hemos construido una pared inmensa entre Daniel y yo y no puedo ver a Martin que está al frente mío ni a Ave. Ay. Y estamos camino a 2 spots muy conocidos que hay aquí a 5 minutos del hotel donde estábamos quedándonos, así que apenas lleguemos a la primera parada les voy a mostrar porque es un lugar demasiado hermoso. Y al lado de, frío, de una carretera hay una casa muy peculiar que es popular en el área y es una casa antigüita, como una cabañita chiquita que tiene árboles por dentro que
salen por el techo y está cubierta en plantas. Es muy increíble, así que hemos venido a admirarla, a tomarnos un par de fotos. Es una parada muy rápida y literal. Hemos estacionado aquí, la carretera está aquí, ahí están los carros y aquí estamos nosotros. Así que si no quieren caminar mucho en el frío o tienen flojera, es el punto perfecto para ver algo especial. Acabamos de llegar al siguiente destino y es una catarata que está totalmente congelada. Sin embargo, en ciertas épocas, esperemos que ahora sea así, hay partecitas que están derritiéndose y el agua llega a pasar por ahí. Es algo muy increíble, nunca había visto algo así y sobre todo de tan cerca porque puedes estar cerquísima. Así que esa es la siguiente parada, literal a 5 minutos de donde estuvimos en la casita, y luego la caminata es por ahí y solo son 5 minutos, que es súper fácil, muy estratégico para no morir de frío. Dan, you can try to pronounce this for me. Rjukandefossen. Actually pretty good. Pronounce it for us, please. Rjukandefossen. Actually really good. Todas las palabras son así, son súper complicadas de decir. Y esta se dice Rjukandefossen. Estamos caminando por aquí y es súper resbaloso porque todo es hielo. Y Martin va a ser algo muy divertido, pero al mismo tiempo, ay, ay, ay. Ojalá que no le pase nada. Venga. ¡Oh my God! Oh. Oh, she's gonna make it. Baby step. She's looking good. Yes. Katy Esquivel strikes again. It was so scary. Daniel. Daniel. Oh my God. Chicos, Daniel pisó ahí y se empezó a romper. Qué miedo. That's so scary. Are you okay? I would have jumped. I would have jumped to save him. Did you just like No. Of course crack not. it just before No, so of I fell course in? not. No, of course not. Never do that. It's just so slippery. Y aquí está la famosa catarata. Miren eso. So, what do you think about this amazing place? It's amazing. I want to jump in. I want to spend all day here. Actually, some people have jumped, right? Yeah, in summer. You can jump in summer. Yeah, not now. You can still do it. No. But look at this, it's amazing. It's like nothing I've seen before. Si vienen aquí, por favor, tengan muchísimo cuidado porque todo está cubierto en hielo y es muy resbaloso. Una resbalada aquí realmente podría causar una muerte. Hay algunas barreras que han construido, pero no son suficientes, es solo para el mirador. Si decides acercarte más, por favor, ten mucho cuidado. Piensa cada movimiento, cada paso que des, porque podrías hacerte muchísimo daño. Y ahora sí que terminamos esto, vamos a cruzar por un puente magnífico que hemos visto y a seguir mostrándoles qué vemos por esta área. Este es el puente que les mencioné hace un segundo. Y miren lo que está atrás, absolutamente todo está congelado. Es increíble, con las montañas atrás, un poco de casitas. Y tengo que decirles que me siento segura, pero al mismo tiempo me da nervios porque él está haciendo eso. Y de la nada empezó a nevar muchísimo. No sé si esto llega a calificarse como una tormenta de nieve, pero nunca había visto caer tanta nieve como estoy viendo en este momento. Así que estoy feliz de que estemos en el auto calentitos con calefacción. Y bueno, antes de terminar esta primera parte de la serie de Noruega, hay una parada más que vamos a hacer. No es seguro si es que vamos a llegar o no, porque acá hay muy poca luz del día, pero lo vamos a intentar, así que estamos camino ahí y cuando lleguemos les voy a mostrar.
Chicos, ¿ven lo altos que están los postes que van al lado de la carretera? Eso está así porque la nieve llega hasta ahí, es impresionante. La nieve puede llegar hasta 3 metros de altura y por eso estos postes están tan altos al lado, para que la persona encargada de sacar la nieve con una maquinaria muy específica y especial sepa por dónde va el camino de la carretera. Es una locura, nunca había visto nieve así y no me imagino cómo es cuando las condiciones son extremas. Acabamos de entrar uno de los túneles más largos del mundo, son 24 kilómetros de distancia, demora aproximadamente 20 minutos en cruzar, así que vamos a aguantar la respiración. Salimos del túnel y la verdad es que estábamos hambrientos, así que paramos en un café donde tienen como un restaurante chiquito para comer un plato muy tradicional. Esto aquí se llama... no lo puedo leer, como 90% de las cosas que hay aquí. Se ve delicioso, nos muero de hambre, así que vamos a probar esto. También me pedí una tostada de queso porque acá son súper populares con el queso de aquí. Y Martin cogió un snack que nos quiere mostrar, que es del oeste de Noruega, así que es lo que vamos a probar a continuación. What is that? So it's called Vestlandslefse, which is I don't even know how to explain it, but it's sugar and His face. I didn't care. I don't even know. You have what to it taste is. it. Sugar and what's the thing you have on Like cinnamon. the cinnamon? Cinnamon. Tastes like cinnamon Cassie's bun. obsessed. Excuse me? Cassie is obsessed with cinnamon. Excuse She puts me? it on everything. Yeah, it is true. Vamos a comenzar con el postre. I'm not mad on it. Chicos, está delicioso. Tiene azúcar, tiene canela. Y después de comer hemos llegado a la siguiente parada. Estamos oficialmente en Fon. Nos vamos a quedar en estas cabañas aquí, pero tengo que terminar el video en este momento porque si no va a ser muy largo. Y si quieres ver esta parte de Noruega, quieres ver dónde nos vamos a quedar y las aventuras que vamos a tener aquí, no te pierdas el siguiente video. Si disfrutaste esto, no te olvides de regalarme un like, de suscribirte para apoyar este canal y que no te pierdas ni un solo video. Y nos vemos en la próxima aventura en Noruega. Bye.